Seguimos platicando con Lorena Uribe, ella es candidata del PRD para el distrito 16. Así es. Estamos platicando de precisamente de ese abordaje de las amas de casa y que sí es cierto, aquí y fuera del aire platicamos que es el trabajo más pesado, ya lo habías mencionado tú al aire, y sin embargo es la mentalidad, ¿no? Yo creo. Sí, 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 sí. Y tú tocas una palabra bien, bien, bien importante y más que importante, pudiera sonar fuerte, la mentalidad, cambiar la mentalidad. ¿Cómo cambiamos la mentalidad en esa parte de la concepción que yo tengo como mujer para poder empoderarme económica y socialmente? ¿Cómo? Reeducándome yo como servidora pública, eh, creando esa parte también de el cambio legal para poder educar, reeducarnos legal, cultural y socialmente para educar. Yo creo que es uno de los principios básicos y poder hacer ese cambio desde adentro en las mujeres y desde adentro de la ley. Sí, porque es cierto que se maneja mucho aquí que tenemos la ley estatal de mujeres a una vida libre de violencia y que tenemos un respaldo por la ley federal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero como que hay muchas trampitas legales que se quedan al aire y que al fin de cuentas cuando se trabaja en cuestión de lo legal, en la cuestión de violencia, nuestra ley por las lagunas que maneja tiene muchas trabas, válgame, muchas trabas que vienen dejando todo al aire o muchísimas cosas que serían de una importancia legal se quedan al aire porque no tenemos un respaldo legal, porque no tenemos estatutos legales que respalden verdaderamente a las leyes que ya tenemos. Y si tenemos ya leyes que nos están respaldando como mujeres es porque ha tenido que pasarse por una infinidad de trabajo y de labor social que han hecho muchos grupos que tenemos aquí en el estado, activistas de mujeres que su tiempo está dedicado al 100% a esa parte de la labor. Entonces no hay que dejarlas, no hay que dejarlas así nada más y hay que buscar esa parte del cambio y esa parte del cómo buscar la coyuntura para influir en la cuestión legislativa en pro de la mujer, en pro de la violencia intrafamiliar, porque al fin de cuentas, mucho de lo que nosotros estamos viviendo hoy día se gesta desde adentro de las familias, porque no sabemos cuáles son nuestros derechos como mujeres, como madres, como trabajadoras, y no sabemos cómo educar, no sabemos hasta dónde llegan nuestros límites a veces como mamás, como papás también. Entonces es bien importante esa parte de la educación también en lo legal. Efectivamente, y me encantaría escuchar cuáles son las propuestas, no digamos las más importantes porque todas son importantes, pero sí las más relevantes que tú quisieras mencionarle a las personas que nos están viendo en este momento, que tú propones para el distrito al que tú vas a representar o bien en general para Chihuahua. Ok, bueno, pues la de primera mano yo creo que es esta parte de la ley, el poder influir en la legislación respecto de lo que ya existe en cuestión de la violencia intrafamiliar y hacia las mujeres, ¿sí? El poder influir también y coadyuvar como legisladora en programas específicos que están ya detallados y diseñados para ese ámbito también en la cuestión legal. También coadyuvar como legisladora en lo que es la atención y prevención, ¿sí? Y poder también influir en la parte integral de lo que es el presupuesto y poder, ¿por qué no manejar un presupuesto específico para la educación en todo esto? Porque si no tenemos una educación en violencia, no vamos a poder trabajar con ella. Si no nos educamos en función de políticas públicas de tolerancia cero
a la violencia. Es muy difícil que la situación que estamos viviendo actualmente cambie. ¿Por qué? Porque pudiera parecer o pudiera ser este tema de la violencia un tema muy trillado en el Estado, a lo mejor por toda la gente, sí, la violencia, 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 pero al fin de cuentas es algo que seguimos viviendo y desde adentro de nuestras casas, desde adentro de nuestros hogares, sí, la violencia intrafamiliar, que ya ahora no se ve como intrafamiliar, es violencia familiar. Era intrafamiliar porque antes pues de la puerta hacia adentro ahí se quedaba. Mas sin embargo, con todas las reformas y los cambios que ha habido en políticas públicas, ahora se maneja el término violencia familiar, porque si es violencia familiar, repercute en todo el ámbito social. Entonces, el trabajar en esa parte de las políticas públicas que respaldan la violencia familiar, el trabajo integral en general, prevención, atención. Y llámese prevención y atención, aquí entra la parte psicológica también, que también tengo el conocimiento de ello, y la parte legal, de forma integral. Sí, y buscar la parte del presupuesto para crear programas que le puedan dar a la mujer empoderamiento social y económico. Porque si salimos a la calle y hablamos del empoderamiento social, es un tema muy vasto porque ahí se habla nuevamente de reeducarnos, el papel que culturalmente tiene la mujer o que debe de tener la mujer y el papel que tiene el hombre o que debe de tener el hombre, que son papeles que pues no deberían de existir porque son solo constructos sociales por la cultura heteropatriarcal en la que hemos vivido toda la vida, el cómo educaron nuestros abuelos a nuestras madres o nuestras abuelas a nuestras madres, el cómo nos educaron nuestras madres a nosotras, es un tema muy vasto y nos educaron para ser y sentir como mujeres, aunque no esté especificado en ninguna parte, que por el hecho de ser mujer yo tengo que vestirme de cierta manera, tengo que comportarme de cierta manera socialmente, tengo que vivir de cierta manera. No debe de ser, pero es parte de la educación. Entonces, para poder trabajar en esa parte del poder social y económico a la mujer, es necesaria la intervención de programas específicos en donde se aborde desde esa parte de la educación hasta el trabajo integral con las mujeres y sus familias. Si hay un empoderamiento social y económico hacia la mujer, el crecimiento en general como familias nucleares es impresionante. La formación, ahí entra la formación en valores, la cultura del género, la cultura de la legalidad, y el poder hacer cuestiones específicas para ese tema. Sí, y básicamente mis propuestas están encaminadas a ese ámbito. Mujer, violencia intrafamiliar, empoderamiento social, económico, el poder incluir a los jóvenes como entes de crecimiento social en todos los aspectos, ¿sí? Porque estamos en un estado lleno de jóvenes y de jóvenes con muchísimas inquietudes, con muchísimas interrogantes políticas, económicas, sociales, por esa parte del bombardeo de los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué no intervenir en políticas públicas del Estado, por supuesto, en la ley, en donde pueda haber la intervención de los jóvenes directamente como tales, en cuanto a las inquietudes que ellos puedan tener, programas específicos para ellos. Y esto nos estaría ayudando también a esa parte de la prevención de la violencia, porque si nos vamos a ese ámbito es muy vasto también. Muchos de los jóvenes muchas de las personas que delinquen en este momento en nuestro estado son jóvenes y van de edades de los 13 a los 16, 17 años. Muy cortas las Entonces, edades. ¿qué está pasando ahí? ¿Qué se puede manejar dentro de la ley en cuestión de los jóvenes, en cuestión de cuestiones legislativas que se puedan manejar dentro de la ley para darles la reinserción social o esa parte de la readaptación
votación, el manejo de las penas, es que son temas muy vastos, Sí, muy vastos. demasiado vastos. Sin embargo, la gente al momento de hablarle de esos apoyos lo va a comprender. Claro. En las colonias que has tenido la oportunidad de visitar, ¿cuál ha sido la mayor petición de la gente? ¿Qué es lo que se te acerca a pedirte? ¿Qué es lo que te dicen? Si usted llega a ser la diputada de nuestro distrito, queremos que trabaje por nosotros por esto, por esto, por esto. ¿Cuáles han sido las peticiones? Bueno, pues fíjate que curiosamente dentro de las peticiones y antes de aterrizar yo mis propuestas están basadas en el miedo, en el temor, todo ocasionado por la violencia que vivimos en la ciudad y en el estado en general. Y hablando de infraestructura, ¿qué es lo que te piden? Dicen, batallamos mucho en infraestructura, no hay luz, no tenemos agua, que no hay esto, no hay lo otro. Ahí se habla de necesidades básicas. Y yo en esa parte he sido muy, muy honesta y muy clara con la gente. El detalle aquí en cuanto a las candidaturas, nada más para dar un poquito de la información, es que como candidatos, nosotros mismos o como candidatas estamos desvirtuando un poquito lo que es una candidatura para una diputación. ¿Sí? Como candidatas para el Palacio Legislativo tenemos ciertas injerencias nada más. ¿Sí? Entonces, lo que me comentaba a mí la gente es esa parte en la infraestructura, es que la luz, es que el agua, es que los servicios. Y lo que yo manejé con la gente es, mire, mi injerencia como candidata y como diputada es legislar, es el poder influir en cuanto a las legislaciones que ya tenemos como tales en el Estado, es poder crear infraestructura legal, el poder manejar esa parte de la infraestructura legal. Y yo estoy perfectamente consciente de todas sus necesidades, pues lo estoy viendo, o sea, si pasas por centros comunitarios que hay en las colonias están abandonados, no tienen luz, no tienen agua, eso es una generalidad. Pero mire, mi injerencia es esta. Yo puedo prometerle que si estoy dentro del Palacio Legislativo voy a influir en cuanto a las leyes que la protejan a usted como mujer, que la respalden, que le den esa parte de las garantías individuales y los derechos humanos a la que usted por derecho constitucional tiene el derecho, valga la redundancia, claro, con su explicación de a qué es a lo que me refiero, y claro que no voy a utilizar términos legales porque a veces ni yo me entiendo. Entonces, ya desde ahí en cuanto a infraestructura, esas son las quejas más grandes, de que la gente se queja de que no tenemos servicios, batallamos con los servicios de electricidad, el alumbrado público, el agua, pero no es mi injerencia. Yo, a la medida de mis posibilidades como legisladora, trataré de influir en todo lo que se pueda para que tengan un respaldo económico y social, como mujeres y como sus familias. Pero si yo me pongo a decir aquí, yo, ciudadanos, voy a ayudar para que el alumbrado público y que el agua y que los servicios básicos, estaría mintiendo. Entonces, es algo que no puedo decir porque no es cierto. ¿Sí? Entonces, mi injerencia como legisladora es esa, influir en la legislación, influir en la ley. Y pues sí, debemos de tener mucho cuidado también como candidatos con lo que decimos, porque ya desde el cómo nos estamos postulando, o sea, estamos haciendo 1000 promesas que no van a estar dentro de nuestro alcance como legisladores. Ley, cambios, injerencias, coadyuvancia con la ley. Te voy a interrumpir un poquito, nos vamos a ir al corte y vamos a regresar nuevamente contigo para dar el último bloque del programa, seguir en esta charla con María Esther Herrera. Ella es candidata a la Diputación del Distrito 15 por Luz Lorena, efectivamente candidata del PRD por el Distrito 16. Muchas gracias.